El partido que daba acceso a la final olímpica se lo ganó Brasil a México, 4-1 en la tanda de los penales allí en Cachima. Y por supuesto, nosotros tenemos que analizar no el hecho de que Brasil tenga el derecho de defender su oro en lo que será su tercera final consecutiva, sino lo que ha dejado México. Y para eso tengo a Fernando Palomo desde Japón, a Pilar Pérez y a Alex Pareja, señores, porque fue un partido que se fue a la prórroga, que llegó a los penales y que por primera vez en la historia del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos, un partido de semifinal se queda sin goles. Pero por supuesto que nuestra historia es la de México, que resistió, pero no en los penales, y lo perdió quizás desde los volados, los que se llevó Dani Alves, quien tiró primero y festejó. Fer, quiero comenzar contigo, ¿no? Porque a partir de ese error de Eduardo Aguirre, de Johan Vázquez, que fallaron sus disparos por México, México se queda sin la posibilidad de disputar la final olímpica. Pero ¿por dónde empieza el análisis de lo que ha dejado la selección de Jimmy Lozano? Bueno, un gusto saludarles. Y es que hay tantos lugares por donde se puede empezar. Primero, que México dejó pasar unas grandes oportunidades en la primera mitad. Romo tuvo una que obligó a una gran intervención del arquero brasileño. Un poco más tarde de eso también llegó una segunda ocasión de México y pudo cerrar una primera parte con ventaja en la que no habría merecido, una ventaja que no habría merecido, porque el control del partido lo tuvo Brasil. Brasil hizo o provocó todo lo que el partido permitió, incluso hasta lo que pudo haber hecho México. Tuvo una contra muy buena, 3-2, y con ventajas que no logran terminar bien. En este partido, creo, si en el anterior destacaba que al Jimmy Lozano le había salido muy bien esto de mostrar en público su diploma de técnico, en este partido no se le dio. Brasil tampoco pudo aprovechar la enorme cantidad de ocasiones que le dejaba el costado izquierdo en la defensa mexicana, porque por ese lado Angulo dio muchísimas ventajas que Brasil no supo aprovechar. Una pelota al palo tras un enorme frentazo de Richarlison. Brasil terminó siendo el mejor equipo de este partido y México no tuvo respuesta. No sé por dónde pasó, no tuvo respuesta, si fue por una cuestión de cansancio, no sé si desde el banco no se la permitieron, pero aquellos que brillaron en otros momentos positivos de México hoy se vinieron a apagar en el momento menos indicado. Sí, se hablaba mucho de la importancia, Pili, de no cometer errores frente a un Brasil que no perdona. ¿En dónde se equivocó entonces México para poder responder lo que todavía no vemos tan claro? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Yo creo que se equivoca en eso, ¿no? Porque el primer tiempo, en lo que dice Fer, en no saber cómo reajustar un poco, porque el primer tiempo vimos que las primeras tres oportunidades pues fueron de Brasil. El de Arana, que termina salvando a Ochoa, el de Anthony, que también fue uno de los mejores jugadores de Brasil, que también Ochoa termina haciendo lo suyo, el tiro libre de Dani Alves. Después vienen bien esas dos oportunidades que decía Fer, que se pudieron ir en el primer tiempo con una ventaja, tanto de Romo como de Antuna, y a pesar de que Brasil fue muy superior en el primer tiempo, en el segundo tiempo pues volvió a salir al ataque. México seguían lo mismo, los cambios no le funcionan porque ni Charly Rodríguez ni Lainez pudieron brillar, lo del mismo Angulo tampoco fue bueno, ni tampoco el Piojo, ni nada, ¿no? O sea, al final siempre los cambios terminaron haciendo lo mismo que los jugadores que ya estaban en campo. Entonces, al final vimos la versión de México con otros jugadores exactamente la misma, y los errores defensivos que ya veníamos viendo en partidos anteriores se vuelven a dar. Así que, pues México se quedó muy corto, y Jimmy Lozano hoy lo justifica diciendo que necesita jugadores con más roce europeo, porque sí, estamos de acuerdo que Brasil traía a 9 jugadores que juegan en el viejo continente, pero creo que no pasa por ahí. Creo que pasa también porque el mismo técnico no supo cómo manejar el partido. Sí, pero ¿qué calificación le tenemos que dar a una defensa que decíamos, la veíamos sufrir un poco en ciertos momentos de los partidos, Alex? Y sin embargo hoy Brasil no pudo marcar en el tiempo regular. Claro, allí tenemos que hablar de las atajadones de Guillermo Ochoa, que permitió que Brasil no ganara en ese tiempo regular. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siempre Guillermo Ochoa contra Brasil, ¿eh? Ahí, cuando hay un partido contra Brasil, ahí se crece la figura del arquero mexicano. No, a ver, la defensa, menos el costado izquierdo, por donde sí, Brasil se dio un festín con Anthony y con Dani Alves llegando desde atrás. Yo creo que jugaron bastante bien, o sea que no estamos
analizando un partido cualquiera, estamos analizando unas semifinales de los Juegos Olímpicos y además ante Brasil, que son los vigentes campeones, es una de las mejores potencias mundiales. Entonces hay que poner en contexto todo el rendimiento antes de criticar en exceso, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí me gustó el partido de Johan Vázquez, me gustó muchísimo. Con el balón en los pies sufrió mucho, tuvo que quitarse el balón de encima en muchas oportunidades. Pero a mí, en cuanto a estar al sobrio, al corte, en cuanto a estar seguro también en los balones aéreos, y cerró incluso el partido como lateral izquierdo, ¿qué queréis que os diga? Me parece que es una actuación bastante correcta. Yo creo que el partido a México se le va por calidad individual. Es que a los 5 primeros minutos vimos lo que intentaba México, que era lo de los partidos anteriores. Ir a presionar arriba, quitarle el balón a Brasil, intentar ser protagonista. A los 5 minutos México vio claro que ese plan no funcionaría en el partido de hoy. Entonces tuvo que dar un pasito atrás, la generación de fútbol tampoco funcionaba porque Esquivel no tenía salida de balón y además Brasil tapaba muy bien el carril central y obligaba a México a salir por fuera, donde no era tan peligroso ni estaba tan organizado. Entonces, yo creo que el partido hay que interpretarlo a partir del rendimiento de México, pero también a partir de lo que hace bien Brasil, que hizo muy bien muchas cosas. Claro, hay un México que se enfrentaba al peso de una camiseta, Fer, y eso tú lo has mencionado en muchísimas ocasiones, en aquello de la obligación de ganar el oro para México. Bueno, en semifinales tenía que pasarle por encima a Brasil y ciertamente no pudo, aunque el haber caído en los penales, ¿cómo deja a la selección de Lozano? No sé si hay obligación de pasar por encima a Brasil. Es una obligación colgada más desde el exterior, desde afuera. La selección mexicana ante Brasil, no sé qué obligación puede arrastrar, nada más que llegar y competir. Competir con esto, con juego colectivo y con diferencia individual en algunos sectores que ahora no pudo hacer, no pudo sacar porque tampoco tuvo mucho la pelota para poder conseguirlo. Y en este sentido también hay un par de factores que hay que tomar mucho en cuenta, que el torneo ha sido un torneo de muchos partidos en poco tiempo, con un calor agobiante, y el estado del terreno de juego hoy, si bien también juega para Brasil, a Brasil se le veía mucho más frescura en el juego de pelota. Y esto que los dos venían de arrastrar partidos con alargues en el camino, y a Brasil se le vio, no sé si es más fresca la mejor referencia, pero sí con más tranquilidad al tener el balón. México se veía apurado, como sabiendo o creyendo que esa prisa era la única manera de superar las líneas brasileñas. Hay una realidad acá también. Brasil, individualmente, ya lo dijo Alex, era un equipo con más peso y por ahí, bueno, si bien colectivamente en el torneo a mí no me había dejado absolutamente nada que me hiciera ver que Brasil era un colectivo ordenado, con idea tiene porque se junta individualmente y la pone en exposición, porque ahí se les ocurren cosas que los hace o los lleva a combinarse, a juntarse y que parezcan un equipo, pero por idea colectiva a mí me había dejado más México en el camino a estas semifinales. Individualmente el peso es mucho y eso se vio con muchísima claridad hoy en Kashima. Claro. Ahora, Pili, en eso de las individualidades, de los mejores de México, de lo rescatable de esta selección de Lozano, ¿dónde dejamos a Alexis Vega, que había tenido tan buenos Juegos Olímpicos? No solo lo que hacía con sus goles, sino también sus jugadas por la izquierda. Después de este partido, después de lo que vimos ante Brasil, ¿dónde lo dejamos? No, yo creo que sigue siendo el jugador más importante de México de este torneo, o sea, independientemente de que hoy fue un rival complicado que tampoco dejó, no solo a Alexis, no dejó que nadie brillara, ¿no? Y sabemos que México tampoco es que llegaba con Alexis y 10 más, o sea, no, en realidad es el conjunto, como bien lo decían tanto Alex como Fer, ¿no? No brillaban las individualidades específicamente, pero yo creo que Alexis es el jugador destacado de estos Juegos Olímpicos. Hoy tuvo un par de oportunidades, un par de creaciones con sus compañeros, lo mismo que Córdoba, lo mismo que Romo, el mismo Antuna. Yo creo que Alexis todo el torneo se vio en otro nivel y hoy intentó hacer lo suyo. Lo que pasa es que sí, o sea, México al final le estamos exigiendo porque ya llegó hasta aquí, porque se volvió a enfrentar a Brasil, a quien le ganó en el 2012, pero no hay que olvidarnos que al inicio de estos Juegos Olímpicos
muchos pensaban que ni siquiera iba a pasar de grupo, porque era un grupo muy complicado, y ahora va a estar peleando por el bronce, así que tampoco se cae el mundo, pero creo que ciertos detalles pudieron haber hecho que México tuviera más oportunidades en esta semifinal. Claro, entonces aquí nadie va a criticar a Jimmy Lozano, Alex, o sí, o sea, yo No, lo que bueno, quiero saber... perdón, pero nadie no existe cuando es una derrota de México. Exacto. Surgen hasta aquellos que ni fútbol ven. Lo que piden es cabezas inmediatas. Cuando me ha parecido, y me meto, perdón, que el Jimmy Lozano en varios partidos dejó el carnet de técnico a exposición pública. ¿Qué voy con esto? Es que ahí mostró que le puede intervenir en partidos para cambiarle la historia. Sí. Hoy no se le dio porque enfrente también hay un equipo con mejores jugadores. Claro, ¿no? Y es que yo se los digo porque después de que México, el Tri mayor, pierde la final de la Copa Oro de Estados Unidos, ya al día siguiente la cabeza del Tata. Ahora, ¿cómo va a ser, cómo van a digerir el hecho de que el Tri olímpico no pudo pelear esa final olímpica después de este partido ante Brasil en cuanto al trabajo de Lozano, Alex? Pero el trabajo de Lozano es buenísimo. México la selección olímpica jugó mucho mejor que la selección mayor en Copa Oro, a nivel estructural, a nivel de ideas, a nivel de trabajo colectivo. Estaba mucho mejor organizada, sobre todo en ataque. A mí me gusta ver a México con los extremos bien abiertos, con interiores, con llegada. No es casualidad que Romo se asomara al área. Una de las opciones más claras, como decía Fernando, es Romo en el tiempo de descuento de la primera mitad, descolgándose y llegando desde segunda línea. La presión, cómo el equipo siempre fue un bloque compacto, cuando el equipo iba a presionar arriba, cuando los tres delanteros iban a apretar a la defensa rival, cómo achicaban espacios los defensores, cómo hacían un equipo corto. Hoy que les tocó todo lo contrario, que echarse un poquito atrás o mucho atrás, porque así les empujaba a Brasil, el equipo mantuvo su estructura. No se puede decir que no intentara cosas, porque ese cambio a mí me pareció muy bien visto, muy bien leído, nada más iniciar la segunda mitad con la entrada de Charly Rodríguez para tener un poquito más de fútbol y poner a Romo en la distribución. Yo creo que lo de Jimmy Lozano ha sido un manejo técnico excelente. Además, es que lleva a Brasil, un Brasil, como decía Pilar, lleno de jugadores que están consagrados o están en proceso de estar consagrados en Europa, lo lleva a la tanda de penales. Si alguien en México critica la actuación de Jimmy Lozano, es sinceramente que se lo haga mirar, porque es mucho más problema. Fútbol es más problema de quien lo critica que del Jimmy Lozano. El Jimmy lo tendría que hacer Lozano, ni la Federación Mexicana, ni el proceso que están llevando con él o hacia donde lo quieran llevar, no le tendrían que hacer caso alguno a esto, porque ha tenido tanta personalidad como para entender que incluso su jugador con mayor desequilibrio individual no era el mejor para el funcionamiento colectivo de un equipo. Sí, lo sienta. Claro, y tiene el coraje para sentarlo, digo personalidad, porque no se deja llevar por lo mediático que pueda significar tener a Lainez en la cancha, cuya diferencia se notó, y hay que ser muy sinceros también, hubo mucho bombo tuitero porque Lainez jugó un superlativo partido contra Francia, fueron 20 minutos del segundo tiempo y 20 del segundo tiempo nada más, porque en la primera parte Lainez se fue cayendo muy de a poco y revivió en el segundo tiempo en el tramo en el que México sacó diferencia y luego contra Corea. Entiende también Lozano que el partido no va por dentro, sino que por fuera, que dejan Tuna bien afuera también y pegadito a la raya. Exacto. Eso es cuestión de técnico. Y entra México por dentro, por pasillos que se iban abriendo. Es cuestión de entrenador, porque Lozano ha probado acá, insisto, que el diploma no es una cuestión que se habla en programas de televisión, es algo que se deja ahí en la cancha. Bueno, a todos los que tengan ganas de criticar, le mandamos a ver este segmento exclusivo en YouTube, y no se preocupen porque el partido por el bronce contra Japón del próximo viernes también lo vamos a calentar en un segmento a continuación, así que muchísimas gracias. México pierde el chance de pelear por la final olímpica, pero peleará por el bronce este viernes en Tokio 2020.